Bien, hermanos amados, que los vientos del Espíritu Santo vengan desde el norte y sople sobre nuestras vidas esa lluvia temprana que ha comenzado desde Jerusalén, Israel. Aleluya. Bienvenidos también sean ustedes, hermanos, amigos amados, ahí en el canal del ministerio. Es nuestro primer culto de este año 2025 e iniciamos con mucha luz. Bien, hermanos amados, le animo, hoy tenemos cena del Señor, sí, pero estamos comenzando por cada cena del Señor a enseñar un tema que nos inspira y nos seguirá inspirando nuestro Padre Celestial. Y hoy vamos a tener la primera parte, llegando a ser parte de las ovejas remanente. Sí, hay un remanente, hermanos amados, que Dios está buscando en este tiempo. Abra usted su Biblia. Le animo a que tenga un bolígrafo, tenga un cuadernillo. Aquí yo tengo al frente la enseñanza que hoy vamos a compartir. Indudablemente vamos a estar también tocando un poco qué ha sucedido y cómo inicia este año 2025 en sus primeros 19 días. Y vamos a leer el libro de Isaías, el capítulo 60, los primeros 5 versículos. Aquí en la Biblia que uso, la Biblia Pesita, tiene como título este capítulo La gloria futura de Israel. No está hablando de algo futuro a partir de ahora. Le explico. Cuando el título de este capítulo, vuelvo a repetir y lo vuelvo a hacer, de este capítulo 60, es en la Biblia que uso, dice la gloria futura de Israel. Y como le vuelvo a decir, no está hablando de un futuro a partir de hoy. No. Vamos a traerlo al presente. En el Evangelio de Mateo, cuando Jesús llegó a la sinagoga y abrió las escrituras y comenzó a leer Isaías 61, ¿no? Por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí y lo que sigue adelante. A partir de ese momento, habían 600 años atrás en que el profeta Isaías había escrito este libro. Hoy, 2025, estamos hablando de más de 2600 años en que el profeta Isaías escribió la gloria futura de Israel, que es en este tiempo. Quiero decirles que Isaías 60 se está cumpliendo en esta última hora de los días postreros. Es decir, el profeta escribió
para esta hora. Y vamos a leer. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Yahweh resplandecerá sobre ti. Acá está describiendo el profeta Isaías la gloria de Israel en esta última hora. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad las naciones. Pero Yahweh resplandecerá sobre ti y será vista en ti su gloria. Entonces las naciones acudirán a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos alrededor de ti y observa que todos ellos se reúnen y acuden a ti. Vendrán desde lejos, tus hijos vendrán desde lejos y tus hijas serán criadas en cunas. Entonces verás y resplandecerás, te regocijarás y tu corazón se ensanchará, pues la abundancia del mar retornará a ti. ¿De qué mar está hablando? Del Mediterráneo. Y la riqueza de las naciones llegarán a ti. Hermano amado, si usted continúa leyendo, todo habla de la gloria futura de Israel, pero que ha comenzado ya en esta última hora de los días postreros. En cuanto a las tinieblas y a la densa oscuridad, esto lo vamos a ver en los próximos 2 domingos siguientes, con mucho detalle. Sobre todo, cómo en estos 19 días de este año, enero 2025, cómo se están movilizando las naciones en el Medio Oriente y cómo se están movilizando las naciones en Occidente en contra de Israel. Sí, hermanos amados. Solo le voy a compartir algo que nos compartió mi gran amigo Pastor Eduardo ahí de Jerusalén. En España, el día de ayer, en Madrid, usted sabe que el actual presidente, por no decir otro término, odia a Israel. Ya ha puesto él el año pasado su posición. Ayer hubo una marcha en Madrid, una marcha pro Palestina y pro Gaza. Indudablemente, hermano amado, cuando comencé a ver esa marcha dirigida por una mujer que apoyaba el movimiento palestino y el movimiento en Gaza, y llamaba a Israel asesinos. Cuando yo vi, hermano amado, decenas de cuadras de personas alegando lo mismo. ¿Qué cree usted que sentí en mi corazón? Realmente mucha tristeza por ellos. Porque
Tristeza porque yo le pedía, Dios, ten misericordia de España, ten misericordia de su gente. Aún puede haber ahí un remanente. Ten misericordia. Y así, hermanos amados, esto con más detalle les comentaré qué está sucediendo en el Medio Oriente. Ha aparecido una nación que ya la hemos determinado nosotros en el año 2022 y en el 2023, aquellos que vinieron, dice, a su mente el deseo de tomar una nación próspera, como es Israel. Esos detalles lo vamos a hacer en los próximos domingos. Este levantarse y este resplandecer aquí en el capítulo 60 es porque Dios, el Dios de Israel, ha comenzado allí ya en Jerusalén, en Israel, a recoger un remanente desde este año o desde el año espiritual 5785 que comenzó en septiembre. El profeta Jeremías nos da también una luz en cuanto a este tema. Jeremías, Ezequiel 34 también, pero me quedo con Jeremías 23, los ubique. Jeremías 23, versículos 3 y 4. Pero yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todos los lugares a donde las había dispersado y las traeré de vuelta a sus apriscos o montes. Allí crecerán y se multiplicarán. Les pondré pastores que las apacienten y ya no tendrán temor ni serán dispersadas ni se extraviarán, declara Yahweh. Hermanos amados, si este evento ha iniciado en Jerusalén, Israel, y siendo el reloj profético de Dios, también está iniciando en las naciones de Occidente. En septiembre, cuando vimos el significado del año nuevo espiritual en el calendario hebreo, nos permitió entender que se iniciaba un tiempo de 5 años de comunicaciones proféticas, porque el año 90, la década del 90, en el hebreo 90 significa justicia. Estos 5 años de comunicación profética va a ser, hermanos amados, mucha luz en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo que en la tierra estará ocurriendo y ocurrirá. Y en estos 5 años, Dios, dijimos, va a producir una transformación y unos cambios en la vida de creyentes, en la vida de hijos de Dios, de una manera acelerada. También van a haber cambios en la creación.
Pero Isaías 60 nos dice que la luz y la gloria de Dios va a resplandecer. Este resplandecer va a ser, según Jeremías, sobre un remanente de Dios. Pero las tinieblas y la oscuridad, de difícil a muy difícil, será vista en las naciones de la tierra. Hace un rato les comenté que en estos 19 días de enero 2025 han surgido una serie de sucesos y eventos en el mundo que anuncian tinieblas y densa oscuridad. Es decir, de eventos y sucesos difíciles a muy difíciles. Pero tengamos también presente que la luz y la gloria de Dios será vista en su remanente. Y es a donde tenemos que dirigirnos, a ser parte, afirmar estar allí en ese remanente de Dios. Como dije, los siguientes 2 domingos voy a ir con más detalle qué está sucediendo ya en el Medio Oriente y en Occidente. Y todo ello en contra de Israel. Y todo lo que ocurre en Israel, hermanos amados, como reloj profético, ocurre en las naciones. Vamos entonces nos dirigimos más a nuestro tema. A este tema, hermanos amados, que tenemos que llegar a ser parte de ese remanente de Dios. Porque la lluvia temprana ha comenzado ya en Jerusalén, Israel, en su año nuevo, según su calendario, y que indudablemente va a alcanzar aquí a las naciones. Por eso, nuestra decisión, nuestro caminar, sea como ministros del Evangelio, como profesional, como técnico, como empresario, como líder, siempre debemos encaminarnos a ser parte de ese remanente de Dios. Cuando vimos la primera parte de nuestra serie de este año que ya pasó, el 2024, serie sobre la manifestación de los hijos de Dios en su primera parte, ahí enseñamos que hay un primer momento de la manifestación de los hijos de Dios en esta última hora de los días postreros. Y dijimos que después, que después de llegar a ser un hijo de Dios, hay que llegar a ser una oveja remanente. Ese es el primer momento de la manifestación de los hijos de Dios, quienes se deben levantar de las 7 exhortaciones a las congregaciones del libro de Apocalipsis. Y como dijimos, esto lo vamos a comenzar a hacer como un sacrificio vivo en cada uno de nosotros, en cada cena del Señor. Estamos diciendo que hay un primer momento de la manifestación de los hijos de Dios. No es como por ahí hay enseñanzas que los hijos de Dios se van a manifestar ya en algún... No, hermano amado.
El libro de Apocalipsis nos permite entender, y con la sabiduría de Dios, que la manifestación de los hijos de Dios va a ocurrir en Apocalipsis 21. Lean los primeros 7 versículos. Esto va a suceder en los nuevos cielos y la nueva tierra, cuando la Jerusalén celestial descienda. Aleluya. Esos son los hijos de Dios. Ahí se manifestará y la creación participará de esa gloria. Las 7 congregaciones, escuche bien, hermano amado, no sé si recordará cuando enseñamos el libro de Apocalipsis, si usted, hermano amado, todavía tiene inquietud por aprender más, vaya ahí mismo en el canal de Ministerio, busque el Evangelio del Reino 2022. Ahí está, capítulo por capítulo, que compartimos en todo ese año. Las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis estuvieron en la zona norte de la actual Turquía de hoy. Sí, que por entendimiento que nos permitió el Espíritu es Magog de Ezequiel 38. Bueno, eso dejémoslo para los próximos 2 domingos, que vamos a hablar mucho. Y vimos que hay una primera exhortación por levantarse para resplandecer. De esta primera exhortación, hermano amado, de esta primera exhortación, y voy a repetirlo una vez más, de esta primera exhortación depende que usted entienda a la ley y a los profetas en el poder del Espíritu. Sí. A la congregación de Éfeso se le dio un mensaje a través del apóstol Juan, él estando en la isla de Patmos, casi muy cerca a la región noroeste donde estaban las 7 congregaciones, más o menos, porque tengo una idea. Aquí estaba la isla de Patmos, chica. Aquí estaba la zona norte, noroeste de la actual Turquía, y ahí estaban las congregaciones del libro de Apocalipsis. La congregación de Éfeso tuvo elogio, tuvo exhortación y tuvo advertencia. ¿Qué elogio tuvo? Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y leamos los 3 primeros versículos. Dice, escribe al mensajero de la congregación que está en Éfeso. No, ya hemos dicho que el mensajero era ¿quién? El pastor, el líder, el ministro que estaba a cargo de esa congregación. Y ya dijimos quién era, lo diremos en un momento. Esto dice el Todopoderoso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu dolor y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son, y los has encontrado falsos. Y tienes perseverancia y has soportado por causa de mi nombre, y no has desfallecido. El mensajero, el pastor, el ministro de la congregación de Éfeso era Timoteo.
el hijo espiritual del apóstol Pablo. Él estaba a cargo de la congregación de Éfeso. ¿Y cómo fue que los hijos de la congregación de Éfeso distinguieron a los malos, a los falsos apóstoles y a los mentirosos? Lo hicieron únicamente por medio de la palabra de Dios que ellos conocían del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, como se conoce aquí en Occidente. Hermano, conocer personalmente, cada uno de nosotros tenemos que conocer, ya sea por la enseñanza que se recibe o por inspiración propia, motivarse a ello, pedirle a Dios que nos revele. Es muy importante conocer el testimonio de la palabra de Dios. Como dijo Jesús, escudriña las escrituras. No estaba diciendo que el pastor te lo escudriñe por ti. Te dice a ti directamente, escudriña las escrituras porque en ella hayas vida. Hoy, muchas denominaciones, movimientos, redes, seminarios han reemplazado en muchísimas veces y ocasiones el conocimiento real de las escrituras. Y cuando digo escritura, me estoy refiriendo al Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Y la reemplazan con una excusa. Esta es la interpretación correcta. O dicen, o por sus teologías tradicionales, ¿no? Que les enseñan en sus seminarios, de ahí vienen enseñando su doctrina a todos los que van a esas escuelas o cursos. Los efesios se aferraron firmemente a la palabra de Dios. Y aquí quiero decir algo muy importante, hermano amado. En este inicio de año 2025 y por lo que nos tocará en los siguientes 5 años, de pasar un tiempo difícil a muy difícil. En este año 2000, en el inicio de este año 2025, usted va a tener una responsabilidad, especialmente usted, hermano, ahí que nos ve en el canal del ministerio. Una responsabilidad que va a tener cada creyente y cada hijo de Dios de determinar en quién confiarán para obtener la verdad. La congregación de Éfeso también tuvo una exhortación, ¿no? Ya vimos, tuvo elogio. Ahora, ¿qué exhortación tuvo? Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer el versículo del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. Aproximadamente en el siglo 90, que fue el año en que el apóstol Juan escribía
estas cartas a estas congregaciones y que son parte del libro de Apocalipsis. Habían 7 congregaciones, como ya les dije hace un rato, en la región noroeste de la actual Turquía de hoy. Y en ese tiempo, pues, según Apocalipsis 2 y el mensaje a la congregación, eran los 7 candeleros de oro, ¿no? Porque son 7 congregaciones. Pero en cuanto a Éfeso, le dio una exhortación. En Apocalipsis 2:4 que les dijo, has dejado tu primer amor. Un hijo de Dios y un creyente que se estaba sumando a llegar a ser hijo de Dios, habían algunos, ¿cuántos serían? No sé, dejado su primer amor. El primer amor en esta parte de Occidente ha sido interpretado incorrectamente. Cada ministerio tiene una enseñanza individual en cómo entienden el primer amor. Los efesios resistieron ataques de falsos apóstoles y de las personas de la sociedad pagana de ese tiempo. Pero perdieron estas características de resistir porque dejaron el más grande y el primer mandamiento de la ley, tu primer amor. Y de la obediencia de este gran mandamiento depende cómo un creyente o un hijo de Dios entiende la ley y los profetas en el poder del Espíritu Santo, porque ellos ya tenían el Espíritu Santo, pero dejaron, ¿cuántos? No sé, dejaron su primer amor. Jesús, nuestro Mesías, él sabía cuál era el más grande y el primer mandamiento de la ley. Vamos a leer Mateo capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 34 al 40. Pero al enterarse los fariseos de que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, versado en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, dirigiéndose a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le contestó: amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento, que fue lo que no sé cuántos creyentes e hijos de Dios de Éfeso dejaron. Y ya no pudieron ver que era falso, que era verdadero. Y eran débiles a los ataques de la comunidad pagana de ese tiempo. Imagínense lo terrible que es dejar este primer amor. Y dijo, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Toda la escritura y el evangelio de Dios, sus leyes, sus mandamientos se basan en la obediencia a estos 2 grandes mandamientos que ya existían desde el principio. Moisés lo proclamó. Vamos.
a entender un poco más qué es amar a Yahweh y qué es amar al prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Porque en ambas cosas hay muchos errores, mucha confusión de entender. Por eso les dije, hermanos amados, que no, no fueron partícipes los hermanos y amigos del canal de ministerio. Este es un año en que vamos a tener, no sé cuántos, van a tener que luchar con su mente. Porque dice que la mayor batalla espiritual de un creyente, un hijo de Dios, es en su mente. Pero hay que ser vencedor. Amén. Deuteronomio 6, versículo 5. Dice lo que Jesús sabía. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Otras versiones dice con todas tus fuerzas. Este tema, hermano amado, le animo a que lo busque ahí en el canal de ministerio. Ustedes ya lo han recibido, Casas de Restauración. Tenemos claro a qué se refiere amar a Dios con todo el corazón. Es cuando su voluntad desplaza a nuestra voluntad, como que la pone a un lado, la desaparece y solo se establece la voluntad de Dios. En eso consiste amar a Dios. No es de boca, es cuando la voluntad de Dios ha llenado todo ese espacio reservado para la voluntad. Con toda el alma, todos los pensamientos, empezar a conocer los pensamientos de Dios. ¿Cómo Dios piensa? Porque Dios no piensa como nosotros. Sus pensamientos, dice el Salmo, es mucho más alto que los cielos y mucho más grande que los mares. Y dice también, y con todos tus bienes o con todas tus fuerzas, según la versión. Pero fuerzas o bienes se está refiriendo, si hoy lo queremos traer hoy, mi economía. A eso se refiere. Mi economía tiene que estar dispuesto a Dios en algún momento. ¿Es difícil? Sí. Pero la llave es hacer la voluntad de Dios. Solo así se puede. Levíticos 19:18 nos enseña quién es nuestro prójimo. Dice Levíticos 19, versículo 18. Con los miembros de tu pueblo, si lo quiero parafrasear, con los miembros de tu congregación, dice, no debes mantener enemistad, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, amarás a los miembros de tu congregación como a ti mismo. Y como siempre, de repente espero recuerde, ya les he dicho, ¿y qué sentiremos por el resto? Que no son parte de la congregación. Lo mismo que sintió Jesús el día que vio a las multitudes. Compasión. Al ver a las multitudes que no tenían pastor, que iban por aquí y por allá, como está el mundo de hoy. Sí, y ahí está nuestra familia, están los seres que amamos, nuestros amigos, conocidos, vecinos, etc. Entonces, también la congregación de Éfeso tuvo advertencia. Y esto, hermano amado, seguramente usted, hermanos, amigos, ahí en el canal del ministerio, si vio el video del
2022 en este tema, lo sabrá, si no, hoy es una enseñanza para usted. ¿Qué le advirtió Jesús a la congregación de Éfeso? Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y busque usted el versículo 5 y 6. Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti, y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. No obstante, tienes esto a tu favor, que aborreces la obra de los Nicolaitas, la cual yo también aborrezco. Aquí, hermanos amados, Dios exige una acción concreta. Debemos transformar nuestro corazón. Cuando digo corazón me refiero al centro de nuestra vida espiritual, donde está la voluntad. A tener una actitud de continuo arrepentimiento sobre nuestra conducta moral y de quién estamos haciendo la voluntad. Este arrepentimiento debe ser continuo, no solamente el día dominical de la Cena del Señor como que hoy tenemos. Es continuo. Ya hemos dicho que arrepentimiento no consiste, Señor, perdóname este pecado 1, 2, 3, no. Ya hemos dicho que arrepentimiento es pedir al Señor que transforme nuestra mente a fin de distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es transformación. Entonces, cuando aparezca el pecado, un flechazo en sacrificio vivo y listo. Hermano amado, cuando un creyente o cuando un hijo de Dios no hace obras por fe, ¿qué está sucediendo en él o ella? Está perdiendo en cómo opera el espíritu del amor, que justamente emana y surge del amar a Dios con todo el corazón. Y cuando uno opera en el espíritu del amor, está operando en el primer amor. ¿Qué cosa es obrar por la fe? ¿Qué es la fe? Partamos por ahí. La fe tiene que ver con el oír y con el escuchar la palabra de Dios. La pregunta es la que usted escuchó hace 3 años, 4 años, 5 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años. No, hermano amado. ¿Qué se viene escuchando hoy en estos últimos años? ¿Y a qué nos llama? El apóstol Santiago dice que la fe tiene que obrarse. No solo puedo hacer obras. Hecho esta obra, hecho esta obra. No, hermano amado, eso no cuenta, como dice el apóstol Santiago. Son resuenos, está haciendo bulla, está haciendo como a veces se dice por ahí, palabreo. No, hermano amado. La fe, el testimonio de la palabra que venimos escuchando estos 3, 4 últimos años, tiene que tener obra en nuestras vidas. A esto se refería lo que Jesús les exhortaba a los de Éfeso, que habían dejado de hacer obras. El apóstol Timoteo les traía seguramente la palabra de fe y esto surge y comenzaron algunos
hijos de Dios, creyentes de Éfeso, a debilitarse y perdieron el primer amor. Es decir, ya no comenzaron a hacer la voluntad de Dios. A veces sí, a veces no, más era no que sí. Y bueno, ¿qué le sucedió? Eso lo veremos en un instante. Por eso, hermano amado, la palabra que estamos escuchando y hemos escuchado desde el septiembre de 2019 hasta hoy, tiene que tener obra en nuestras vidas. Si no, o usted tiene mucha fe, se comió todas los apuntes, o tiene obras de cualquier cosa, menos de fe. Y eso, hermano amado, es tan riesgoso, es tan peligroso, que se deja de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todos sus bienes. Deja. También habla de los nicolaitas. Los nicolaitas, dice, era algo que sí tenían a favor los de la congregación de Éfeso. Los nicolaitas eran aquellos que no enseñaban conforme a las escrituras, ¿no? Como hoy, hermano amado, eso abunda, sobreabunda. Por ejemplo, para entender a Dios usan la ciencia humana. Y no quiero entrar en detalles, seguramente usted lo escucha mucho. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la advertencia que les da Jesús? Que si no se arrepienten, dice, si no hacen obras de fe, dice, Dios quita la menorá o la lámpara de su lugar. Una menorá, hermanos amados, tiene 7 brazos y cada brazo tiene luz producto de un aceite especial que se prepara. Acá está haciendo un simbolismo, indudablemente. Y esa luz, ¿no? Siempre tenía que estar encendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año y siempre. Y la advertencia que Jesús les dio, dijo, te quito la lámpara, es decir, te apago la luz. Hermano amado, y esto les hablo a los del canal del ministerio. Los hermanos en una iglesia pueden permanecer, pueden continuar y pueden estar como un grupo social de gente muy agradable. Pero Dios no está allí. Es allí donde comienza lo que el apóstol Pablo llama la desobediencia y que algunas Biblias le llaman apostasía. Es muy peligroso. La congregación de Éfeso también tuvo coronación. Vamos a leer Apocalipsis 2, versículo 7. Busque Apocalipsis 2, versículo 7. Dice, el que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al vencedor, le daré
a comer el árbol de la vida, que está en el paraíso de mi Dios. Aquí quiero leer un pasaje de Mateo para poder entender un poco más de qué vencedor se habla. Mateo 13, capítulo 8, versículo 13. Mateo 13, versículo del 8 al 13. Pero otra parte cayó en tierra fértil y produjo fruto a 100, a 60 y a 30. El que tenga oídos para oír, entienda. Y acercándose sus discípulos le preguntaron a Jesús indudablemente, ¿por qué le hablas en parábolas? Mire lo que contesta Jesús, nuestro Mesías. Y él les contestó diciendo, a ustedes, o sea, a los discípulos, se les ha concedido entender el misterio del reino del cielo. Voy a volver a leer esto. Y a ustedes se les ha concedido entender el misterio del reino del cielo. Pero a ellos no se les ha concedido. Porque a todo el que tenga se le dará y tendrá hasta rebosar. Pero al que no tenga, aún lo que tenga se le quitará. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no escuchan ni comprenden. Hermano amado, el tema del reino de Dios, el reino del cielo, usted pregunta hoy a cualquier creyente o hijo de Dios, ¿qué debe hacer usted primero? Primero debo buscar el reino de Dios y su justicia, y el Señor me dará mis necesidades. Eso es verdadero. Pero acá Jesús está diciendo algo muy revelador, que para entender el misterio del reino del cielo, nuestro Padre Celestial nos debe dar entendimiento. ¿Por qué? Porque si no recibimos de parte de Dios entendimiento, el reino del cielo va a ser buscado por todos en su manera, a cómo le enseñan, por tradición, por seminario, por conferencias, etcétera. Y cada uno va a estar en su tema. Que esto es así, esto es asá, a mí me parece que es así. Allí, hermano amado, no hay entendimiento de Dios, porque entender el reino de Dios es un misterio. Y aquí voy ahora. ¿Cuál es la llave? Y para entender el misterio del reino de Dios en la vida de un creyente, debe estar el más grande y el primer mandamiento de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Ya les expliqué ampliamente, no hoy, sino en los 3 años, 3 años anteriores, en cada oportunidad que nos tocó compartir, y que usted puede verlo, hermano amado, también, ahí en nuestros videos del canal del ministerio. ¿Qué dice? Jesús dice bien claro,
que el primer gran mandamiento es una de las llaves para poder entender la ley y los profetas. Si entendemos la ley y los profetas, entendemos el misterio del reino de Dios. Si no, hermano amado, todos van a entender a su manera. Todos están buscando el reino. Pero acá Jesús también dice en Mateo, porque a todo el que tenga se le dará y tendrá hasta rebosar. Aleluya. Ahí tenemos que estar. La coronación de la congregación de Éfeso fue: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Y es aquí donde quiero tocar un terreno muy peligroso. Esta palabra, al vencedor, es una palabra muy peligrosa, es un terreno peligroso. Y aquí quiero aclarar especialmente, porque hay iglesias, hay creyentes, hay hijos de Dios inclusive que piensan que la salvación no se pierde, o dicen, me salvaré después. Bueno, la recompensa que Dios da a los hijos de Dios de Éfeso era: si se arrepienten, comerían del árbol de la vida. ¿Qué sucede cuando una persona, cuando un creyente o un hijo de Dios, ya soy hijo de Dios, ya no necesito arrepentirme de nada? Ya un día hice la oración, se llevó el Señor todos mis pecados en su cruz y listo. Interesante, ¿no? La congregación de Éfeso hicieron eso al principio. Cuando llegaba uno, hacía eso al principio, aceptaba a Jesús, y a pesar de eso, Jesús le dijo, arrepiéntanse. ¿Qué pasó? Pero la recompensa de ellos, digo, si ustedes se arrepienten, van a comer del árbol de la vida. Pero ¿qué sucede cuando las personas no se arrepienten continuamente? No cambian y no cambian de actitud. Se le da un receso, se le llama la atención. No, hermano amado, pierde la salvación. Es peor que pierda la casa, que pierda el carro, que pierda la economía. Perder la salvación es una eternidad bien terrible. Pero dice en la coronación, solo el vencedor podrá comer del árbol de la vida, que es la vida eterna. Vamos a ver cuál es el paralelo de este pasaje. Vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a leer dos versículos, el 22 y el 24. Miren lo que pasa acá. Y miren lo que puede pasar cuando no hay arrepentimiento. Sobre todo de esta primera exhortación que hoy estamos tratando. Génesis 3, versículos del 22 al 24. Entonces dijo Yahweh Dios, he aquí, Adán ha llegado a ser como uno de nosotros, al conocer el bien y el mal. Ya sabemos quiénes estaban ahí. No vaya a suceder ahora que extienda su mano, ¿quién? Adán, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Miren lo que hizo Yahweh
nuestro Dios frente a Adán, habiendo ya pecado. Enseguida Yahweh Dios lo expulsó. Enseguida Yahweh Dios lo expulsó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de donde fue tomado. Lo expulsó pues Yahweh Dios y puso un querubín a rondar al oriente del huerto del Edén, con una espada aguda que giraba en todas direcciones para cuidar el camino hacia el árbol de la vida. Qué peligroso y riesgoso es no ser honestos con nosotros mismos y pedir y hacer y pedirle a Dios que nos dé esa gracia de arrepentimiento para poder entender qué es lo malo, qué es lo bueno. Hoy hay un llamado y de ahí pasamos a la cena. Ya, ya me despediré en un instante, pero quiero mencionarles ahí a mis hermanos del canal del ministerio. En los primeros 10 versículos del capítulo 30 del libro de Deuteronomio, que iniciamos el culto al principio, claro, con ustedes solamente les mostramos la parte de la enseñanza, pero hay todo un inicio, alabanzas, adoración. Los 10 primeros versículos del capítulo 30 de Deuteronomio, hay un llamado en el versículo 2 a volvernos a Dios, Yahweh. No solamente los padres, sino también los hijos. También en el versículo 8 dice, pero tú te arrepentirás y obedecerás a la voz de Yahweh, tu Dios, y pondrás por obra todas sus ordenanzas, las cuales yo te ordeno hoy. No es la obra que uno quiere, ni desea, ni entiendo, ni está en mi mente o aprendí por allí. Son las ordenanzas que Dios nos da. Y en el versículo 10 dice, si obedeces a la voz de Yahweh, de Dios, guardando sus ordenanzas y sus leyes que están escritas en este libro, y te vuelves a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hermanos amados, en el canal del ministerio, que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga, mientras acá mi Sandrita viene para ya poner término al video. Muchas bendiciones, hermano. Acá la congregación pasamos a hacer la cena del Señor. Bien, hermanos amados.